Buenas chicos, bienvenidos un día más a Premium FX. Hoy vamos a hablar un poquito de las divisas y a diferencia de hoy, de lo normal, hoy es lunes 27 de enero. Y es que íbamos a subir nuestro domingo de divisas ayer, cuando conforme iban a abrir el mercado nosotros nos esperábamos una gran volatilidad por la apertura del fin de semana y demás, y pensamos de forma correcta que iban a haber gaps. Entonces que iba a ser bastante más útil para vosotros analizar el mercado después de que hubiesen todos estos gaps y demás, y una vez el precio se sentase un poco más. Entonces bien es cierto que lo ideal sería subir este domingo de divisas cuando cierre el nivel diario de hoy, pero para que no se haga muy tarde ni demás, vamos a empezar ya directamente a analizar. Entonces, como vemos, el euro dólar acabamos teniendo esa rotura de la línea de tendencia ascendente. Al final nunca llegó a haber ese movimiento impulsivo hacia arriba, pero realmente nosotros avisábamos de que lo ideal era que esperara que el precio se acercase a la línea de tendencia y tuviese un buen cierre de H4. Al final el precio nunca tuvo esa entrada, nunca nos dio esa entrada. Como vemos, simplemente rangueó hasta ya directamente romperlo. Entonces realmente aquí nadie la debería de haber cogido la operación, y por lo tanto en este aspecto estuvimos seguros. Nosotros comentamos que si se rompía este punto de soporte, que esperaríamos a ese retesteo para seguir bajando. Entonces a partir de aquí, como podemos ver, se puede proceder de dos formas. Tenemos esta línea de tendencia interna de H1 que realmente no es operable, simplemente más pues para tenerlo en cuenta y demás. La que realmente buscaríamos ese punto sería esta, la externa, la línea de tendencia externa, donde tuvimos el primer máximo, mínimo. Ahora estaríamos completando el siguiente máximo y ahora después para el mínimo. Nosotros esperaríamos a que el precio llegase a la región de 1.10, perdón, que es una franja, un nivel de soporte mensual, como vemos, donde el precio ha varias veces testeado. Entonces ahora mismo el euro dólar, como vemos, está en caída libre, y en nivel diario y demás cerramos muy fuertes con velas bajistas, al igual que a nivel semanal. A nivel semanal tuvimos un cierre muy fuerte bajista. Entonces lo que nos esperaríamos ahora sería que el precio tocase el nivel mensual de 1.10 y que diese ese movimiento correctivo de retesteo hasta de nuevo a la zona de 1.1075. Incluso puede que sea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Recordamos que estas son zonas, entonces que probablemente el precio reteste esta zona, ya que como vemos es una zona testeada múltiples veces. Aquí. Vemos una zona de mucha confluencia, entonces es una zona que esperamos tenga ese retesteo. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Al igual que comentamos en USD CAD hace unas semanas, donde comentábamos la operación de un retesteo, de un movimiento correctivo, pues aquí iremos igual. Esperaremos a la creación de estructuras tales como un rangueo tal que este, o algún patrón doble techo, hombro, cabeza, hombro, alrededor de la región de 1.10, para buscar de nuevo este movimiento correctivo hacia arriba. Podremos también utilizar la línea de contratendencia interna esta, esperar a que el precio, pues lo ideal que sería buscar sería que el precio alrededor de esta zona ranguease hasta que al final nos diese esa rotura, un retesteo, para ya poder buscar un largo hacia esta zona de 1.1075. Entonces eso sería lo ideal, esperar a que el precio evolucionase durante la semana, nos formase alguna estructura, la rompiese para buscar el largo y ese movimiento correctivo. Entonces el euro dólar ahora mismo buscaríamos que termine de completar ese movimiento máximo, ese movimiento impulsivo, para llegar al correctivo, y como vemos sería cumplir ese máximo mínimo. Así que ahora mismo el euro dólar esperar a que termine de llegar al 1.10 para buscar ese movimiento correctivo hacia arriba. La libra dólar, como comentábamos, esperábamos un rangueo que fue el que comentamos. Y como vemos además,
es la cuarta semana, 1, 2, 3, 4, la cual tenemos ese cierre por debajo de la línea que teníamos nosotros dibujada, una franja muy importante a la hora de determinar la dirección del precio. No sé si os acordáis que habíamos marcado esta zona como zona muy importante a la hora de determinar el movimiento del precio. Y así fue, el precio intentó romper y al final lo acabó cerrando por debajo, dándonos una vela de martillo invertida a nivel semanal. A pesar de esto, cabe destacar el hecho de que hemos roto la línea de contratendencia bajista y la cual ahora podríamos estar perfectamente teniendo ese retesteo. Entonces nosotros comentábamos que el precio esperaríamos a que renguease bastante más hasta que por fin nos dé ese rebote de la línea de tendencia alcista. A pesar de esto no significa que no se pueda operar, porque como vemos, podemos ver el precio que está creando un patrón muy simple. Si realmente vamos un segundo a quitar esto para verlo todo de forma más clara. Un segundo. Como vemos, el precio está formando máximos y mínimos todo el rato, ¿no? Tenemos aquí nuestro mínimo, aquí creamos nuestro máximo, aquí tenemos nuestro siguiente mínimo, aquí creamos un máximo, aquí nuestro mínimo, y en este caso tuvimos ese doble techo, ese doble suelo, perdón, donde el precio igualó el anterior y rompió, creando un nuevo máximo que superó al anterior. Entonces ahora lo que nos esperaríamos es, de igual forma, el precio que testease otra vez esta zona y que llegase hasta el nuevo y crease un nuevo máximo. Entonces, como vemos, sería una operación muy simple donde buscaríamos largos en la libra dólar, porque seguiríamos con la esquemática: máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo no superado. Entonces ahora buscamos la reversa: mínimo, máximo, mínimo, y ahora buscaríamos el máximo. Esto es simplemente análisis técnico puro, no hay más. Es el precio creando estructuras y rompiéndolas, y por eso tenemos dibujado estas zonas de soporte y de resistencia, porque como vemos, el precio primero rompió, aquí retesteó, entonces el precio en este caso se dispuso a irse al alza, llegó a testear justo, se quedó a un pip, a lo mejor a 2, y ahora estaría retesteando esta zona. Entonces aquí lo que sería ideal sería buscar nuestro FIB, poner nuestro FIB, dibujar además, esperar a que se formen estructuras tales como estas, donde el precio nos deja muchas velas, muchas sombras hacia abajo, y buscar esa compra para ir en largo. Entonces nuestro objetivo en este caso sería un largo hacia esta zona para completar ese movimiento impulsivo que habíamos creado. Entonces, en este caso, chicos, ya que no podemos dibujar una LT concreta aparte de la que tenemos aquí, a ver, esta LT, entonces esperar a que nos dé este bote de la LT, a lo mejor una buena rotura de la contra LT para buscar ese largo. Pero de todos modos, chicos, eso, como estamos comentando, es una operación de simplemente de este rangueo, ya que lo importante es que la libra dólar acaba buscando su cometido a largo, que es cuando bote de este punto mensual y de esta línea de tendencia ascendente. La siguiente de la cual vamos a hablar es del USD-CAD. El USD-CAD se portó muy acorde con lo que habíamos comentado en el anterior domingo de divisas, donde nosotros buscábamos ese largo. Entonces, felicidades a todos los que lo cogieron y aprovecharon esos 120 pips aproximadamente. Como recordamos, comentábamos que la LT la habíamos roto, la habíamos retesteado, entonces buscábamos ese largo para igualar al anterior punto del punto número 2 de la LT, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que buscaríamos? Pues evidentemente buscaríamos que el precio retestease estas zonas más o menos, donde exactamente la buscaríamos que las reteste para seguir con un movimiento impulsivo, tanto esta zona como esta más o menos. Recordamos que es una zona, ¿no? Es una zona, es un soporte. Entonces buscaríamos que ahora mismo el precio nos diese ese retesteo para seguir subiendo y poder llegar a crear un nuevo máximo, pudiendo poner aquí nuestro FIB o incluso buscar zonas de confluencia de soporte y resistencia.
Entonces ahora mismo el USD CAD esperaríamos a que el precio bajase para volver a buscar ese largo. Podemos, como comentamos exactamente, parecido al euro dólar o a esto, buscar que se formen estructuras. Cuando se rompan, por ejemplo en este caso podemos ver que el precio está dejándonos ya velas alcistas. Cuando por fin tengamos una un cierre de H4 bastante bajista, ¿no? Como puede ser una vela envolvente, una vela martillo con un buen cierre, de martillo invertido, buscar ese corto, cuando rompamos por ejemplo este nivel y demás, buscar esos cortos y tal, y pues buscar de take profit estas zonas. Entonces podemos tener un buen ratio para buscar esos cortos hacia abajo. Y recordamos que eso es simplemente el movimiento correctivo para luego buscar el movimiento impulsivo máximo. Así que ahora mismo el dólar CAD buscaríamos corto primero, movimiento correctivo para luego el movimiento impulsivo en alto. El USD Yen fue uno de los pares que tuvo gap, como podemos ver, un gap bastante significativo de aproximadamente unos 35 pips, ya que abrió aquí abajo. Entonces un gap muy fuerte y ahora vamos a comentar un poquito cómo proceder a partir de aquí. Como vimos, el dólar yen tuvo esa rotura de la línea de tendencia bajista a nivel semanal y ahora tuvimos después un cierre envolvente y que nos estaba indicando que vamos a retestear zonas. Entonces, si nos venimos a nivel diario y dibujamos nuestra LT alcista, podemos ver perfectamente que el precio ha hecho un mínimo, máximo, mínimo, máximo y que ahora está cayendo para hacer ese movimiento correctivo para seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho a partir de aquí? La zona más importante a tener en cuenta va a ser esta, donde el precio ha tenido mucha confluencia, donde el precio ha testeado muchas veces y donde podemos buscar unos buenos largos. Como vemos además, estas zonas que tenemos dibujadas son más de H4, donde vemos que el precio ha pues testeado las zonas y demás. Entonces, ¿cómo proceder a partir de aquí? Lo ideal es que ahora mismo no entremos, no busquemos nada ahora mismo con el dólar yen, ya que como vemos está en tierra de nadie. Ahora mismo tiene muchísimo margen tanto al alza como a la baja. O sea, realmente aquí no conviene para nada estar. Entonces, por favor, os recomiendo de verdad que no entréis. Y que lo que vamos a buscar es que el precio baje un poquito más, nos dé ese buen rechazo de la LT para luego seguir subiendo y podemos buscar esta zona de número psicológico 111, que además si dibujamos nuestro FIB cuadra perfectamente con el 27%. Entonces lo que ahora vamos a hacer, vamos a esperar a que el dólar yen se desarrolle de sus movimientos, se mueva y demás, y buscar ese movimiento alcista al ver ese movimiento correctivo. Además, si nos vamos a nivel H1, podemos ver cómo el precio ha creado un mínimo, máximo, mínimo, máximo, y ahora está retrocediendo para ese nuevo mínimo, ese movimiento correctivo. Si os acordáis, teníamos aquí dibujado una zona, una resistencia que vamos a cuadrar perfectamente con este punto de aquí, un punto pivote, y que como vemos en el nivel H1 es una zona donde hemos testeado varias veces, ¿no? Entonces podemos incluso ponerlo aquí, exactamente 109.290. Entonces, ¿qué es lo que sería ideal en este aspecto? Si de verdad queremos involucrarnos en este corto, podríamos perfectamente esperar a que el precio nos dé ese movimiento correctivo, llenase el gap, retrocediese y aquí en algún patrón bajista pues buscar el corto. Buscamos el corto, como vemos aquí, ponemos nuestro FIB y como vemos perfectamente nos lleva a esta zona de confluencias de soporte que nosotros buscaríamos el largo, ¿no? Entonces, al igual, movimientos correctivos ahora mismo, y todos estos movimientos correctivos realmente no tenemos por qué operarlos. Si entra en nuestro estilo de trading, pues perfecto, todo sea bienvenido, pero realmente vamos a buscar operar lo importante, que son estos largos, estos puntos de apoyo, de líneas de tendencia, de soporte, etcétera, etcétera, donde buscaríamos los buenos largos y donde realmente cogeríamos y capitalizaríamos de los buenos movimientos. De todos modos, como vemos, el precio nos está dando una buena opción de operación, donde buscaríamos ese retroceso para buscar el corto.
Por último, el oro tuvo también un buen gap. Abrió el mercado y tuvo un buen gap alcista de la misma manera. Y nosotros ya veníamos comentando de semanas anteriores que nosotros estábamos buscando el corto del oro, donde esperábamos que el precio necesitaba ese retesteo, necesitaba ese movimiento correctivo porque llevaba ya muchos días de movimiento alcista y necesita respirar. Entonces nosotros comentábamos al principio, cuando recién se creó, que podíamos crear un posible hombro, cabeza, hombro, pero el precio realmente nunca dio ese hombro derecho. Entonces, si nos vemos aquí, lo que sí nos está dando es un muy, muy bonito doble techo. Entonces, ¿cómo podemos operar esto? Ahora mismo, con este cierre de H4, el precio nos está dando varias velas de sombra alcista rechazando esta zona. Y como vemos, tenemos dibujado esta zona, esta línea, porque lo que nos indicaría es que si el precio a nivel diario cierra por debajo de este punto, respetando los cierres de semanas anteriores, entonces este doble techo cada vez cobraría más importancia y nos confirmaría ese patrón. Entonces lo ideal sería esperar a que el precio pues ranguease más, que el precio cada vez nos diese ese rangueo, cerrando evidentemente por debajo y teniendo un rangueo exactamente por esta zona, hasta que por fin el precio nos diese un buen cierre de H4 por debajo de esta línea de tendencia alcista, donde buscaríamos ese corto. Y exactamente a dónde buscamos el corto, pues si dibujamos nuestro Fibonacci de punto A a punto B, como vemos estamos siendo delimitados por el 61%. Entonces lo ideal, como estamos comentando, es esperar a que el precio ha roto, está rangueando un poquito, cierre por debajo, ranguee por aquí hasta que por fin nos dé un buen cierre de H4 rompiendo la LT y nosotros buscando ese corto, poniendo un stop loss protegido dependiendo de dónde estemos en el momento. Y como vemos, 27% FIB, una zona de confluencias que tenemos dibujado de semanas atrás, donde como vemos el precio tiene mucha resistencia. Ahora mismo buscaríamos, en este momento sería el soporte. Entonces, como vemos, una operación muy simple, donde buscaríamos ese corto llenando el gap. Ahora mismo el precio llenaría el gap, ranguearía por debajo y nos daría esa confirmación para ir en corto, buscando ese 27% FIB y que además es una zona de soporte muy poderosa, cuadrando también con nuestra LT alcista. Así que chicos, buscamos el corto en oro y ya evidentemente para aquí poder valorar un posible movimiento alcista, el apoyo de la LT y del soporte. Así que bueno, para resumir un poco, a modo de resumen, buscaríamos que el precio del euro dólar tocase el 1.10, ranguease y diese ese movimiento correctivo y podemos buscar el largo. Además, para luego buscar ese corto, pudiendo ser operable tanto el largo del movimiento correctivo como el corto del movimiento bajista de la LT. La libra dólar, buscaríamos ese movimiento largo al apoyo de la línea de tendencia alcista para crear ese nuevo máximo. Pero realmente recordamos que todo esto es un rangueo, que al que no le gusta operar de esta forma, no esté en su sistema, etcétera, etcétera, que no lo opere, pero que realmente el precio nos está dando esa esquemática clara, como vemos, esa esquemática clara. Entonces, la libra dólar a largo plazo, como hemos dicho siempre, pegarnos a la LT para seguir subiendo, pero que todo esto se puede operar sin ningún problema. USD CAD, igual, movimiento correctivo, esperamos que baje primero, tanto se puede operar esta bajada como se puede operar realmente la larga. Siguiente, el dólar yen, igual, esperar a que el gap se cierre, esperar a que el precio retroceda para seguir bajando y donde realmente nos apoyaremos que será en la LT alcista para un movimiento más a largo plazo. Y por último, el oro, igual, esperar a que cierre por debajo. Si tenemos un cierre diario por debajo del 1575, 1575, confirmaría o añadiría confluencia a ese doble techo y esperar a una buena rotura de esta contra LT para buscar ese corto. Así que nada, chicos, esperemos que os haya ayudado, que podáis añadir todo esto a vuestro sistema de trading y nos vemos en la próxima semana. Chao.